¿Te has sentido mal y no has sabido qué hacer? ¿Tienes miedo de ir al médico? ¿Tienes dudas de cómo cuidar tu salud? Entonces, este espacio es para ti. Hablemos de salud, el primer y único podcast dedicado a la salud integral en México. Creado y dirigido por Hospital Conchita para ti. Bienvenidos a Hablemos de Salud, bienvenidos al cuarto episodio. Hoy vamos a hablar de neurocirugía, la especialidad, qué pacientes son tratados por esta especialidad, y nos acompaña para esto el doctor Raúl César Noriega, neurocirujano egresado del Instituto Mexicano del Seguro Social, que trabaja aquí en Conchita, y Andrea, residente de pediatría, también de aquí del Hospital Conchita. Yo soy el doctor Edgar Tamés y pues bienvenidos. Comenzamos, doctor, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco de esto que es la neurocirugía, y pues para empezar, sabemos que es una de las residencias más complejas o más demandantes de las especialidades médicas, y no sé si quiera empezar a platicarnos un poco de eso. Sí, cómo no. Yo hice la residencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social y tengo muchas vivencias de la residencia, porque ahí me enseñaron a respetar la vida, claro, a que me gustara la parte de la neurocirugía. Y bueno, pues yo tengo muchas anécdotas de la residencia, pero bueno, en cada año o en cada situación siempre hay alguna situación, algún paciente que te hace recordar la residencia. Y fue precisamente cuando iniciábamos en la residencia número 2, en el R2, en el R2, cuando una paciente muy grave la sacamos adelante, y obviamente la paciente y sus familiares estuvieron muy agradecidos, de tal forma que me llevaban comida al hospital y estaban muy agradecidos con la atención. Y entonces, bueno, eso me estimuló como motorcito. Como motorcito, y estar al pendiente de los pacientes, porque en la residencia estar todo el día con los pacientes, todo el día en la parte quirúrgica, claro, todo el día estar escribiendo en la computadora. Entonces, sí, te queda muy poco tiempo. Entonces, los tiempos que puedes gozar se valoran. Es el descanso y bueno, la gratitud de tus pacientes. Neurocirugía es muy difícil en el ámbito emocional, tal vez por el hecho de que muchos de los pacientes llevan un seguimiento y hay diagnósticos complicados que terminan por tener una vida complicada posterior a la cirugía de los pacientes, y llevar eso no es algo tampoco sencillo. Así es. Dentro de los principales diagnósticos, entre las principales patologías que yo veo, que el paciente acude con nosotros por el dolor de cabeza, okay, o por una situación de debilidad en las extremidades, o por alguna situación de algún mareo, o porque se golpeó. Pero lo más frecuente es que muy probablemente tenga por ahí alguna situación cerebral, algún tumor. Lo mío se combina mucho con neurología, porque vemos pacientes que no se operan y que tienen un tratamiento médico, pero hay muchos pacientes, y eso es lo que yo me dedico, a la parte de la neurocirugía, y esto va en relación al cráneo y a la columna. Okay. Entonces, lo que más vemos es la parte de tumores cerebrales, de acúmulo de líquido en el cerebro, por ejemplo la hidrocefalia, la parte de traumatismos, de los hematomas, de la columna, de las fracturas de vértebras, de los cambios degenerativos, de las hernias. Entonces sí es muy amplio la parte de mi especialidad. Mencionaba que pues los pacientes por lo que más llegan es el dolor de cabeza, pero Así pues es. También es uno de los diagnósticos más frecuentes en la medicina general, en la consulta general. O sea, después de que tantos doctores, ya fue con el médico internista, ya fue con el neurólogo, ¿qué otros diagnósticos, síntomas igual son los que pasan por muchas evaluaciones antes que con usted? Es sorprendente que el paciente acuda con nosotros después de que haya pasado un poquito de tiempo, que hayan batallado con otros médicos, y que nosotros tenemos como un protocolo para el paciente que llega con nosotros de primera vez de dolor de cabeza. Tiene que tener todo el protocolo para poder diagnosticar y para poder identificar qué es lo que tiene. Dentro del protocolo, obviamente, es revisar bien al paciente, platicar con él y apoyarnos con estudios de imagen para poder ver si hay algún tumor, si hay alguna malformación o si hay alguna situación que podamos hacer. ¿Y qué tipo de estudios son los que realizan habitualmente? El protocolo de estudio, por lo general, tenemos aquí en el hospital, afortunadamente, la tecnología, y tenemos, bueno, la resonancia, que es una de las cuestiones vitales para nosotros, la resonancia de columna, la resonancia de cerebro y la tomografía, ¿ok? Entonces, la neurofisiología también, cómo funcionan los nervios, pero gracias a eso nosotros hacemos los diagnósticos, y afortunadamente la mayoría de los pacientes que tratamos les va muy bien. Entonces, si diagnosticamos bien el paciente, si hacemos el protocolo, si lo agarramos a tiempo,
muy probablemente el paciente es como una bola de nieve. Si la bola de nieve se va hacia la parte buena, es una bola de nieve que jamás no la vamos a poder tener. Pero si esa bola de nieve se va hacia la parte mala, obviamente nos es un poquito más difícil. Entonces, sí es importante que el paciente acuda con el neurocirujano, con el neurólogo, para poder ir en cualquier síntoma neurológico, dolor de cabeza, mareo, inestabilidad, visión borrosa, debilidad de sus extremidades, cualquier situación, algún golpe, porque después salen las consecuencias posteriores y no tuvieron la revisión adecuada. Doctor, y en cuanto a los datos de alarma más importante que usted consideraría, por ejemplo, a la población general, ¿cuáles serían? ¿Qué serían como los motivos por el cual acudir a urgencias de inmediato? Así es, y que lograremos, y que los valore un especialista para poder identificar esa situación. Es dolor de cabeza, debilidad de las extremidades, crisis convulsivas, pérdida del conocimiento. Entonces, porque aquí la situación es que pudiéramos estar viendo una urgencia neurológica y no darnos cuenta. Claro. Y hacia nosotros que tenemos el ojo clínico bien educado, pues nos damos cuenta inmediatamente, pero las pacientes lo achacan a otra situación. Sí, lo enmascaran con algún otro padecimiento. Entonces, pudiera ser que estuviera presentando un evento vascular cerebral hemorrágico, un evento vascular isquémico, y pues las características son debilidad de las extremidades, que no puedan hablar, debilidad de la cara, o que se presente en forma aguda. Entonces sí es importante que acudan en esa situación. Dolores de cabeza intensos que no se quiten, o que sean diferentes a los dolores de cabeza que pues, estamos acostumbrados a tener, o que los pacientes dicen que son normales, y alguna situación de pérdida del conocimiento agudo. Y sobre todo por la importancia como periodo de ventana, ¿no? Y este tiempo que tenemos de actuar en algunas patologías que pues sí tienen una progresión y cambian totalmente el Entre pronóstico. más rápido vengan, es como que dicen la hora dorada, la hora de oro. El tiempo es cerebro. Entonces siempre es importante que el paciente acuda con nosotros en forma inminente, o que los familiares lo traigan aquí con nosotros para poder diagnosticar y tratar al paciente, y que queden con las menores secuelas que pudieran tener en un momento determinado por no haber sido atendido a tiempo. Y evitar todo el daño secundario que se puede generar. Así es. Entonces, sí es importante, y yo hago ese énfasis en que los pacientes deben acudir con el especialista para que su problema sea visto de una manera seria, y que le den el seguimiento correcto, y así el tratamiento adecuado para poder tratarlos bien. Claro. Ahora, digo, es normal que muchos pacientes en cualquier condición tengan miedo de acudir a consulta por cualquier cosa, especialmente si lleva alguna operación. ¿Cómo lleva usted a los pacientes, o cómo les informa que seguramente van a necesitar una cirugía de cerebro, cuando pues muchas veces una cirugía más sencilla causa mucho estrés, asusta y causa mucho estrés? ¿Cómo llevar esa parte emocional del paciente? De dar la noticia, yo creo también que es bastante importante. Esa es una excelente pregunta, y una pregunta también difícil de contestar. Entonces, es el paciente que acude con nosotros y que deposita su confianza para poder hacer una cirugía, lo vamos llevando de la mano desde que llega con nosotros, lo exploramos, los vemos, y que llegan con los resultados del laboratorio, y que encontramos alguna situación. Por ser quirúrgico, ya estamos platicando con los familiares, con ellos mismos, y de una manera progresiva, y de una manera que le podamos hablar y que entienda el paciente, porque si le hables con términos médicos, a lo mejor también se va a ir para atrás. Entonces lo vamos llevando de la mano, y le comentamos lo que tiene primeramente, que puede ser esto o aquello, en dado caso que sí sea benigno o maligno, y decirle que lo vamos a operar y que todo va a estar bien. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a utilizar, la información que le podamos dar a nuestro paciente es de suma importancia para que él acepte, porque después es un problema de aceptación. Entonces, y la confianza con que ellos te vean, pues te depositan obviamente su vida, la ponen en sus manos, en nuestras manos, y lo llevamos a quirófano, y por lo general, como les comentaba, si es a tiempo, si es una situación que lo podamos hacer con la tecnología que tenemos, todo sale bien. Yo creo que también la parte clave es eso que menciona, ¿no? Como que estar seguros de que el mensaje se transmitió de manera correcta, y que las palabras que usemos con los familiares, que muchas veces a lo largo de la preparación de cualquier especialidad, pues como que no te entrenas específicamente en esa área como una materia, ¿no? De dar noticias, pero pues ya a lo largo de
del tiempo, pues vas agarrando lo que experiencia. te gusta de cada doctor, cómo platica, cómo dicen las cosas. Así es. Y la parte pues importante es eso, no nada más hablar en términos médicos, que es lo habitual en nosotros, sino tratar de llevar ese mensaje al lenguaje pues habitual, ¿no? Para saber que el familiar y tú pues están en el mismo entorno de la situación. Como en todos los aspectos de la medicina, y yo le doy mucha importancia la parte de la relación médico-paciente. Tú te das cuenta cuando el paciente, desde que entra el paciente, cómo te ve, cómo te habla y se acepta los términos de la consulta, si le caíste bien o si hiciste le hiciste clic ahí con el paciente. Y por lo general, digo, no es por presumir, pero por lo general siempre lo hacemos, el paciente siempre se siente cómodo, Que es y importante. eso es lo importante, y pasamos a la siguiente etapa. También es importante definir qué es lo que vamos a hacer, y el plan A siempre es que todo salga bien. Sin embargo, se pueden presentar algunas complicaciones y se le tiene que decir al paciente o al familiar que se pueden presentar algo durante la cirugía y que estamos entrenados en esas complicaciones para poderla resolver. Claro. Entonces no puedes ser un especialista y que de repente se te complique la cirugía y que no estés capacitado para tener ese tipo de complicaciones. Claro. ¿Okay? Entonces, Que creo también es importante mencionar que, en muchos casos no es prevenible la enfermedad, como en caso de un tumor o algún traumatismo, un golpe, un accidente, pero en otros casos un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, pues viene a consecuencia de otros factores que pueden prevenirse muy bien, ya sea modificables. Sí, claro, la presión alta, el tener la diabetes o grasas o colesterol alto. Entonces también es importante pues hacer medidas o evitar llegar a ese grado y pues el paciente cuidar otras cuestiones antes de complicarse. Cuando se detecta una enfermedad que no es operable y que podemos dar un tratamiento, dentro de la consulta también es la educación al paciente, la educación a los familiares, modificar hábitos y costumbres, y eso es muy importante. Obviamente nosotros detectamos la situación, la enfermedad, pero la responsabilidad es directamente de la parte del paciente y su familiar. Son hábitos y costumbres de muchos años y que es muy difícil a veces quitar. Claro, a veces que es lo que se deja al último. ¿no? Sí, a veces es más que la operación es convencer al paciente que cambie de hábitos. Sí, o sea, a veces tomarte el medicamento es fácil dentro de lo que cabe, pero no cambiar todo el estilo de la dieta, ejercicio y demás. Y llega un momento en que los pacientes que acuden con nosotros por un evento vascular isquémico, por ejemplo, que lo tuvimos que operar por edema, o que un hemorrágico, a veces se recuperan, a veces llegan con nosotros muchísimo mejor que sus familiares o inclusive nosotros, porque ellos están cuidando la dieta, baja en grasa, o sea, todo lo que en este momento, los medicamentos, y llega un momento en que el paciente está mucho mejor, y ese es el reto, ¿verdad? Que el paciente acuda con nosotros para que lo pongamos en orden, así como un tren que se descarrila, y ponerlo en el carril para que siga su camino y con su tratamiento. Por eso te digo que dentro de la consulta también existe la educación. Aparte de decirle qué es lo que tiene, lo educamos al paciente. Cuando lo operamos, decirle qué es lo que tenemos que operar, qué es lo que tenemos que hacer y las complicaciones. No es cosa menor estar hablando del cerebro. O sea, la neurocirugía precisamente es una situación en donde vemos la parte cerebral, la parte de la columna, los nervios. Y obviamente si algo sale mal o algo está mal o que esté afectado, obviamente va a haber secuelas neurológicas. Claro. Y ahora hablando de secuelas, sabemos que cualquier cirugía tiene sus complicaciones, sus riesgos ya implícitos por el hecho de entrar a quirófano, pero ¿cuáles son las principales o de lo que tiene que cuidarse un paciente o qué indicaciones son las que siguen después de la cirugía para digamos, complementar ese tratamiento quirúrgico y qué seguiría? Todos los pacientes que se operan, pues estoy hablando de columna, de nervio periférico y de cráneo, tenemos que cuidar los aspectos cuando se hospitalizan, la parte de hospitalización. Sus antibióticos, sus medicamentos, que la herida quirúrgica esté bien. Sí, el riesgo potencial de infección que hay en cualquier... Es un protocolo que nosotros ya tenemos bien establecido de ir vigilando día a día durante su internamiento. Y posteriormente, cuando se van de alta a su casa, van y regresan con nosotros para el retiro de puntos, que hayan tomado sus medicamentos. Y posteriormente ver si hay alguna secuela neurológica, alguna debilidad, alguna situación del habla, alguna situación de la visión, alguna situación que podamos ayudarle con la rehabilitación. Y nosotros estamos aquí en la situación de enviarlo con el médico rehabilitador, dándole instrucciones precisas de qué es lo que queremos para el paciente. Entonces, por lo general,
hay una recuperación completa, hay una recuperación del 80-90%, y hay pacientes, bueno, pues que de repente sí están más afectados, pero que yo le doy 2 años a los pacientes para que estemos ahí al pendiente de su rehabilitación, o sea, estamos ahí duro y dale con el paciente para que se rehabilite. Y bueno, pues ahorita de lo que hablamos, que mucho depende del paciente, en esos 2 años, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que completan esos 2 años de seguimiento? Porque también supongo que hay muchos que tal vez ya hubo una mejoría importante y decidieron... Sí, o sea, el apego que quien lo termina. Bueno, sí, estoy hablando del tiempo máximo que yo le doy a los pacientes, pero por lo general están al mes y medio, a los 3 meses, o sea, hay de todo. O sea, finalmente, cuando operamos, por ejemplo, la columna, nosotros le damos 28 días de incapacidad, pero a los 15 días ya andan para arriba y para abajo, dependiendo de cómo están. Claro, si es una patología de una fractura con lesión medular o con alguna afectación que desde el principio se afectó, pues trabajamos todavía más con ese paciente con un traumatismo craneoencefálico que llega con un hematoma, que ya llega con debilidad de sus extremidades o que no puede hablar. Bueno, nosotros resolvemos el problema primero de la vida, resolvemos ese problema y después vemos la función. Entonces nos enfocamos inicialmente con el paciente grave, con la vida, y eso no lo hago yo solo. Claro. O sea, lo hace un equipo multidisciplinario y que estamos ahí al pendiente del paciente. Y precisamente estas síntomas que quedan de funcionabilidad, que muchas veces no es tanto por la cirugía o no, sino por el accidente o el tumor que existía, ¿qué puede hacer el paciente para, por ejemplo, rehabilitar el habla o para rehabilitar la motricidad o el poder sentir, la sensibilidad y movimiento de extremidades? El paciente con alguna debilidad se enfoca en esa situación y se le da la rehabilitación. Y la rehabilitación yo siempre les hago énfasis en las 3 situaciones que existen de la rehabilitación, que es primero quitar la contractura y luego aumentar los movimientos y luego el fortalecimiento. Entonces, muchos pacientes a lo mejor le damos la tercera etapa, fortalecimiento para que esté ahí al pendiente, que si le hace falta. Para eso me echa mucho la mano el médico rehabilitador. Que totalmente va a ser individualizado también, dependiendo pues la lesión no puede ser como una receta de cosas, cada paciente requiere y por eso el médico lo valora y hay una historia clínica de rehabilitación en donde finalmente tenemos que ver qué le podemos dar. Sí, hay mucho después de la cirugía que es un trabajo, como menciona, multidisciplinario en cuanto a rehabilitación, medicamentos, etcétera. Doctora, Raúl, ¿tiene alguna experiencia, anécdota que nos quisiera comentar de sus 17 años de experiencia? Algo que le haya marcado, que dices que este paciente no se me olvida. Como te comenté, son muchos los casos, afortunadamente, y de éxito que hemos tenido, pero sí hay 2 o 3 casos que no se te olvidan. Que se te olvidan y que no quisiera decir uno en particular, pero bueno, finalmente una paciente batallé bastante con una fístula que tenía por ahí en su cara, se comunicaba el cerebro con su nariz y tuvimos que hacer un abordaje junto con el cirujano maxilofacial, el cirujano plástico, el neurocirujano y estar ahí batallando con la paciente con una cirugía muy larga. Se complicó la paciente. Afortunadamente, al final de cuentas, salió la paciente bien, y es fecha que cada vez que cumplo años, la paciente viene conmigo y me trae mi pastel. Y obviamente eso es muy gratificante. Es muy gratificante porque es una paciente con la cual batallamos. Y la estancia hospitalaria era aproximadamente de 10 días, se pasó 2-3 meses en el hospital. No, y que aparte ahí es como que resultado también de la buena relación médico-paciente. Que aunque hubo como que algo de adversidad a lo largo del procedimiento, de la recuperación, pues nunca se perdió Sí, no, pero fueron complicaciones que se fueron viendo, no de la cirugía, sino que de la misma situación que ella tenía con un proceso infeccioso. Entonces, sí, son situaciones, y te digo, cada paciente, yo platico mucho con mis pacientes, me enfoco mucho con ellos, con los familiares, con el mismo paciente, les ayudo en la parte administrativa también, en la parte
de los seguros, en la parte de todo, en la parte legal. Entonces, siempre lo que yo puedo hacer a veces de la parte de la medicina lo hago. Cuando lo puedo hacer administrativamente, también lo hago porque te lo agradece el paciente y es parte también de su tratamiento. El paciente acude. De su estrés también en ese momento. Acude y no sabe nada de hospitales, acude y te deposita todo su confianza. Entonces, armamos todo un equipo. Y como nosotros ya no la sabemos, entonces le ayudamos bastante al paciente. Muy bien. Muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde pueden encontrarlo los pacientes? ¿Contactarlo? Claro, no nada más. O sea, estoy aquí dentro del Hospital Conchita. Formo parte del staff médico de aquí, ya de muchos años. Ando también pues, en los hospitales, ando para arriba y para abajo, viendo pacientes en urgencias y hospitalizados. Bueno, pues aquí está mi consultorio. Pero tengo una página de Facebook, precisamente, que se llama Neurocirugía con Amor. Y pues ahí los pacientes que de repente se sienten agradecidos conmigo, me escriben por ahí algo, algún agradecimiento. Y ahí pues tengo bastantes que me escriben dándome las gracias de todo lo que hice por ellos. Y eso también es muy gratificante. Y utilizamos también las redes sociales en este momento para darnos a conocer. Doctor, también hay ocasiones en las que las tumoraciones o digamos alteraciones vasculares dentro del cerebro pues están escondidas o no han manifestado síntomas. ¿Cómo o qué puede hacer un paciente para hacer tal vez un check-up o una prevención en cuanto a esas? Así es. Muy bien, excelente pregunta. Aquí la situación es que no sabemos qué es lo que nosotros tenemos adentro. Muchos pacientes relacionan sus molestias con el día a día, el estrés, alguna situación y que se quitan con un paracetamol, con una aspirina. Entonces, dentro de la patología, como habíamos comentado ahorita, la patología es la parte del dolor de cabeza. El dolor de cabeza pudiera ser en un momento determinado un factor detonante de un tumor, de una malformación. El abanico diagnóstico es tremendo. El cerebro puede inclusive una manifestación de alguna esclerosis múltiple, alguna situación de inflamación del nervio óptico, pero es importante precisamente que ese dolor de cabeza que se está manifestando venga el paciente, porque a lo mejor también se acompaña de mareo, a lo mejor se acompaña de visión borrosa, a lo mejor se acompaña de alguna otra situación, de un calambre en el pie, de alguna situación de estar dormido mucho tiempo, de no estar concentrado. Vemos al paciente y con la exploración física, con el interrogatorio y con los estudios podemos identificar si hay o no algún tumor, algún aneurisma, alguna inflamación, pero va dirigido al paciente que acude con nosotros, porque ahí hay cuenta que desglosamos, es la pechuga y nosotros... Como que irte por pasos, ¿no? Lo interrogas, lo exploras. Lo vamos desmenuzando y nos damos cuenta a veces que un porcentaje muy grande, a lo mejor falea por tensión, a lo mejor falea por alguna situación, le faltan lentes, que la muere del juicio, claro, es lo más frecuente, pero precisamente con nosotros tenemos que descartar e ir hasta el fondo para que el paciente se sienta tranquilo, decir, ¿sabes qué? No tengo nada, o tengo esto, hay que hacer esto. Entonces ya con nosotros lo vamos guiando y vamos viendo. La neurocirugía, hasta se me ponen los ojos así brillantes, es algo que me apasiona y que... Y se nota, doctor. Sí. Y que tenemos que estar aquí muy al pendiente del paciente y no nada más es operar. O sea, que se quede claro que es llevar de la mano al paciente, darle consejos, educarlo y que salga adelante, porque allá lo espera su familia, lo espera su trabajo, lo espera su vida. Claro. Entonces es reconfortante ayudarles a salir adelante. Sí, pues es importante saberlo, y para toda la audiencia, en resumen, no hay un diagnóstico o un síntoma específico para acudir con el neurocirujano, pero tal vez el que nos indica más es el dolor de cabeza o la cefalea. Saben que pueden encontrar al doctor Raúl Noriega aquí en el Conchita. Se hace una evaluación, como bien menciona, no todo es cirugía, no todo pasa a quirófano. Hay mucho que tiene que trabajarse de manera multidisciplinaria con otros doctores, otras especialidades. Y pues ya aquí con el doctor que bien hace su especialidad y lo disfruta mucho, le hace la evaluación con los pacientes, los refiere para ya sea un estudio de diagnóstico. Y pues... no sé si tenga algo que añadir, doctor Andrea. Sí, finalmente mi parte de mi consulta sí es algo muy importante,
pero también quiero aclarar que yo vivo en las áreas de urgencias. Claro. Llega el paciente y inmediatamente me hablan, ya sea los médicos del staff de urgencias, el paciente, el que me conoce, que se acuerda, un paciente con una caída, con un dolor de cabeza, con una crisis convulsiva, con un evento vascular, inmediatamente en urgencias acudimos a la hora que sea, ¿verdad? Entonces también es muy importante que ese paciente que llega a urgencias tenga el urgenciólogo, el que lo recibe, tenga la habilidad de poder identificar que es un problema neurológico y mandarnos a hablar, hacer los estudios para darle también, brindarle en ese momento esa atención de calidad que merece y rápida, ¿ok? Entonces, también entre la parte de la consulta, la parte de quirófano y la parte de urgencias, pues se me va el día. Todo el tiempo, pero ¿verdad? Pues sí, precisamente como comenzábamos, es una especialidad que no solo en la residencia, sino toda la vida es algo demandante. Y como bien dice, le pueden hablar a las 3 de la mañana, 4 de la tarde, y todos sus pacientes que les hablen a esa hora saben porque es una urgencia. Y es algo que hay que resolver casi de manera inmediata. Así es. Y bueno, pues me encanta estar aquí. Estoy para servirles a la hora que sea, estoy para servirles. Excelente. Gracias, doctor. Pues muchas gracias también a los que nos escuchan. Le damos gracias al doctor Raúl Noriega, neurocirujano del Hospital Conchita, a Andrea, residente de pediatría también de aquí del Hospital Conchita, y pues les agradecemos por escucharnos. Los esperamos en el siguiente episodio de Hablemos de Salud. Muchas gracias por la invitación. Gracias.